Buenos días. Vamos a seguir con los principios de Newton. El otro día os tuvisteis que estudiar los 3 principios de Newton y os los estuve explicando por encima. Y hoy quiero empezar la clase haciendo una puntualización acerca del principio de inercia. Mirad, si recordáis, dijimos que todos los cuerpos tienden a permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme siempre que sobre los mismos no actúe ninguna fuerza. Esto quiere decir que existe en la naturaleza una tendencia natural al reposo o al movimiento rectilíneo uniforme. Lo que está en reposo quiere seguir estando en reposo o tiende a seguir en reposo. Lo que se está moviendo con velocidad constante tiende a seguir con velocidad constante, a no ser que sobre ese cuerpo actúe una fuerza. Pues bien, a esta tendencia natural de los cuerpos a quedarse quietos o con movimiento rectilíneo uniforme se le denomina inercia. Y esa inercia la podemos medir. Y eso es lo que no os dije el otro día. ¿Y por qué la podemos medir? Pues mira, fijaros, recordáis que el segundo principio de la dinámica, el principio fundamental, decía que la fuerza era directamente proporcional a la aceleración que adquiría un cuerpo. Es decir, si yo tengo un cuerpo de masa m, si la fuerza que le aplico si le aplico una fuerza que le produce una aceleración, si ahora le aplico una fuerza que sea el doble, la aceleración que le va a producir va a ser el doble. ¿Vale? Pues vamos a fijarnos en esta fórmula y vamos a imaginaros ahora que yo tengo distintos cuerpos y quiero que adquieran una aceleración de 1 metro partido segundo al cuadrado, ¿vale? Tengo distintos cuerpos. ¿Os dais cuenta, fijando en esta fórmula, que cuanto mayor sea la masa del cuerpo, mayor va a ser la fuerza que yo le voy a tener que aplicar para que adquiera esa aceleración? Por ejemplo, si el cuerpo tiene una masa de 10 kilogramos, yo le voy a tener que aplicar una fuerza 10 por 1 de 10 newton, ¿vale? Pero si el cuerpo tiene una masa de 1000 kilogramos, pues yo ahora le voy a tener que aplicar una fuerza de 1000 newton. Es decir, cuanto mayor sea la masa de un cuerpo, mayor es la fuerza que yo tengo que aplicarle para que adquiera una aceleración. O lo que es lo mismo, para que deje de estar en reposo o movimiento rectilíneo uniforme. O dicho de otra manera, la masa de los cuerpos mide esa tendencia de todos los cuerpos a quedarse quietos o con movimiento rectilíneo uniforme. Cuanto mayor es la masa de un cuerpo, mayor es su inercia, es decir, su tendencia a quedarse quieto o con movimiento rectilíneo uniforme. Eso era una de las cosas que os quería comentar de la lección del otro día. Luego, por otro lado, también me hubiese gustado comentar una cosa. No sé si recordáis que os dije que en la naturaleza solamente hay 4 tipos de interacciones. La interacción gravitatoria, la interacción electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Yo dije que en nuestra vida cotidiana se ponen de manifiesto solo las 2 primeras. Pues por ejemplo, y además os dije que para que la fuerza de la gravedad tenga un valor significativo, que podamos detectar, por lo menos la masa de uno de los 2 cuerpos debe de ser enorme, como por ejemplo la masa de la Tierra. Yo, si salgo por mi ventana, me estrello contra el suelo porque la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce sobre mí la Tierra es apreciable porque la masa de la Tierra es muy grande. Pero la fuerza con que yo estoy atrayendo a la pantalla de mi ordenador o la fuerza con que la pantalla de mi ordenador me está atrayendo a mí porque los dos tenemos masa es una fuerza despreciable porque ninguna de las 2 masas es lo suficientemente grande. Luego, en todos los demás casos, las fuerzas que van a explicar la interacción de los cuerpos en nuestra vida cotidiana van a ser las fuerzas electromagnéticas. Si este chico empuja a la pared, podemos suponer que los átomos que forman las moléculas de sus manos, que tienen electrones en sus capas externas, recordad que los electrones tienen carga negativa, repelen a los electrones
de los átomos de la pared, que también son negativos, y como se repelen, pues por eso el patinador sale impulsado hacia atrás porque la pared lo repele, y el patinador, al empujar a la pared, la deforma momentáneamente, aumenta por ejemplo la temperatura porque las partículas de la pared vibran más debido también a esa fuerza de repulsión, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estuvimos viendo la normal. Si esto es una mesa y yo pongo encima una caja, si la caja no se cae es porque la mesa ejerce una fuerza hacia arriba, pero esa fuerza también es una fuerza de repulsión eléctrica de los electrones de los átomos que forman la superficie de estos dos cuerpos. Si esas fuerzas no existieran, los cuerpos podían penetrar los unos en los otros. Esta fuerza de aquí, que a la que denominábamos peso, esa sí es una fuerza gravitatoria. Esta sería una fuerza gravitatoria y esta sería una fuerza electromagnética. En el caso de la cuerda, de la tensión de la cuerda, pues la tensión de la cuerda tira del cuerpo hacia arriba debido a la unión de los átomos de la cuerda formando moléculas, y esas uniones eran uniones electrostáticas, también electromagnéticas, como dijimos. Luego la tensión sería una fuerza que tiene su origen en el electromagnetismo, mientras que el peso tiene su origen en la fuerza de la gravedad. Bueno, y dicho todo esto, corregimos el ejercicio que teníamos para hoy, que era muy sencillo. Teníamos simplemente un cuerpo de 750 gramos, hay que pasarlo a kilogramos, será 0,75 kilogramos, ¿vale? Tiramos con una fuerza 5 newton y me piden que qué aceleración adquiere. Pues para hallar la aceleración aplico la fórmula de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Despejo la aceleración, sustituyo la fuerza, 5 newton arriba, la masa abajo, aceleración. Y ahora, si el cuerpo adquiere una aceleración, pues va a llevar un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y para calcular la posición o la velocidad, pues tendré que utilizar las ecuaciones de ese movimiento, ¿vale? La ecuación de la posición o la ecuación de la velocidad. Como no me indica nada de posición inicial, supongo que es 0 y la velocidad inicial también es 0. Abajo sí lo dicen en el apartado C, pero en el apartado B no me lo dicen, pero lo suponemos. Entonces, para calcular el espacio que recorre, si suponemos que parte desde el origen, el espacio que recorre es la posición que tendrá en el eje X, pues la posición igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como me piden el espacio recorrido en 3 segundos, pues 1/2 de A por 3 al cuadrado. Si no me he equivocado con la calculadora, 30,2 metros. Y para hallar la velocidad, pues velocidad igual a velocidad inicial, que es 0, más aceleración por tiempo. Multiplico 20,1 metros por segundo. Bien. Pues hoy vamos a ver el plano inclinado. Un plano inclinado es una rampa sobre la que vamos a colocar un objeto. Mirad, si yo tengo un plano inclinado y sobre él coloco una caja, por ejemplo esta caja, la caja la represento con este cuadradito, ¿qué fuerzas van a actuar sobre la caja? Las dos únicas fuerzas que actúan sobre la caja va a ser la gravedad, el peso de los cuerpos, que es vertical y hacia abajo, ya lo dijimos ayer, y la normal, la fuerza que el plano ejerce sobre la caja. Esa fuerza, si recordáis, dijimos ayer que era perpendicular al plano. Si os dais cuenta, la fuerza normal, en este caso, ¿os dais cuenta? La fuerza normal, N, es perpendicular a este plano. Lo que pasa es que como el plano está inclinado, pues da la impresión de que no se ve a lo mejor claramente que N es perpendicular a N. Pero este angulito de aquí, perdonad, no tengo activado el lápiz. Este angulito de aquí, todo esto es un ángulo de 90 grados, ¿vale? Pues bien, solo dos fuerzas, el peso y la normal. El peso lo puedo calcular teniendo en cuenta que el peso es una fuerza. Y como es una fuerza,
se puede expresar como el producto de la masa del cuerpo y por la aceleración que el cuerpo adquiere. Lo que pasa es que la aceleración que un cuerpo adquiere debido a la atracción de la gravedad en las proximidades de la Tierra vale 9,8 metros partidos segundo al cuadrado y se le llama aceleración de la gravedad y se designa con G, y a la fuerza con que la Tierra nos atrae la denominamos peso. Lo que quiero que veáis es que esta fórmula de aquí arriba, P igual a M por G, es esta, pero en un caso particular. En el caso en que la fuerza sea la fuerza con que me atrae la Tierra, y entonces como en ese caso la aceleración es 9,8 y se denomina G, pues en vez de A pongo G, ¿vale? Pues bien, en la lección del otro día os dije que para resolver los problemas de dinámica, los problemas en los que intervienen fuerzas, es conveniente para poder abordarlos de una manera sencilla, descomponer fuerzas en unas direcciones determinadas. En este caso estaréis de acuerdo conmigo que si esta caja desliza por el plano inclinado, lo va a hacer en esta dirección, en la dirección marcada por estas líneas de puntos, en esta dirección de así. Pues entonces me va a convenir saber, me conviene descomponer el peso en una componente en esta dirección, que va a ser la que va a tirar del cuerpo hacia abajo y va a hacer que el cuerpo deslice, y en la otra componente perpendicular a la anterior. Lo que voy a hacer es descomponer P, con P voy a dibujar un rectángulo cuya diagonal sea P. Entonces aquí me quedará P sub X, está un poquito desviado hacia arriba, debería estar un poquito más abajo. Aquí me queda P sub X y aquí me queda P sub Y. Una vez que P lo cambio por P sub X y P sub Y, P ya no existe. P ya lo he descompuesto en sus componentes. Si tengo un billete de 20 euros y me lo cambian por dos billetes de 10, ya no tengo el billete de 20 euros, ¿vale? Bueno, y recordáis que el otro día vimos cómo se podían hallar las componentes utilizando las funciones trigonométricas, utilizando el seno y el coseno. Si recordáis, yo dije que para hallar la componente de una fuerza en la dirección la que conocemos el ángulo, lo que hacíamos era multiplicar por el coseno, o simplemente por definición. Mirad, recordáis que voy a ver si soy capaz de dibujarlo aquí con el lápiz este. Recordáis que el coseno de un ángulo, si fijáis aquí, el coseno de un ángulo de alfa era el cateto contiguo, que es P sub X, perdón, P sub Y, partido por la hipotenusa de este triángulo de aquí, de este triángulo es P. Pues de aquí se deduce que P sub Y es igual a P por el coseno de alfa, ¿vale? Y si P sub Y se calcula multiplicando P por el coseno de alfa, P sub X se calculaba multiplicando P por el seno de alfa. ¿Por qué? Pues por la definición de seno. El seno de un ángulo era igual al cateto opuesto, pero el cateto opuesto, este trozo de aquí, es igual a P sub X, ¿vale? Partido P. Pues aquí despejamos P sub X, el P pasaría aquí y obtengo esta expresión de aquí, ¿vale? Bueno, lo primero de todo que se me ha olvidado deciros es que si este ángulo de aquí es alfa, este de aquí también es alfa. ¿Por qué? Pues porque este ángulo está formado por estas dos rectas, por el corte de estas dos rectas. Y si os dais cuenta, esta recta de aquí, en la dirección de P sub Y, es perpendicular a esta de aquí, y la dirección donde está P es perpendicular a la otra. Es decir, si yo tengo un ángulo y ahora trazo una perpendicular a cada uno de los dos lados que forman el ángulo, obtengo un ángulo que es exactamente igual, porque en definitiva lo que hago es coger este ángulo y girarlo 90 grados. Lo voy a hacer para que lo veáis. Aunque ya he dicho que el dibujo no es muy perfecto, voy a coger ahora esta figura de aquí, he marcado aquí las líneas estas amarillas, pues para que se quede. Y ahora lo que voy a hacer es coger y voy a girar esto 90 grados.
Si giro 90 grados, esta que está horizontal se tiene que quedar vertical, ¿verdad? Pues voy a hacer esto así, hasta que se quede vertical, y ahora lo voy a coger, lo voy a desplazar y me lo voy a traer de aquí. Y veis que aproximadamente coincide con las direcciones que teníamos marcadas. Porque os vuelvo a repetir, lo único que hemos hecho ha sido girar el ángulo 90 grados, ya que los lados del ángulo de arriba, cada uno de los lados del ángulo de arriba forma 90 grados con cada uno de los lados del ángulo de abajo, ¿vale? Volvemos todo a la posición inicial, más o menos. Y seguimos con nuestra historia. Bueno, entonces, si os dais cuenta, como este cuerpo se va a deslizar en esta dirección, hacia abajo, no va a ir, no va a tener un desplazamiento en la dirección de n y de p sub i. Lo voy a hacer para que lo veáis mejor también de otra manera. Lo voy a girar esto así. Si yo giro esto así, ¿os dais cuenta que ahora puedo suponer que este cuerpo se está moviendo en un plano horizontal? P sub x será la fuerza que está tirando del cuerpo, y n, que es la fuerza que el plano ejerce sobre el cuerpo hacia arriba, se anula con la componente P sub i del peso, que es la componente que tira del cuerpo hacia abajo. ¿Lo veis o no lo veis? Es decir, n y P sub i se tienen que anular, porque si P sub i fuese mayor a n, el plano se rompería y el cuerpo se hundiría, y si n fuese mayor a P sub i, el cuerpo flotaría con respecto al plano, se desplazaría hacia arriba. Eso ocurriría, por ejemplo, si tenemos una cuerda y tiramos de él hacia arriba. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, que cojo la fuerza peso y la descompongo en dos componentes, una en la dirección del movimiento y otra en la dirección perpendicular. Si este ángulo es alfa, este ángulo de aquí es alfa, y para calcular P sub i tengo que coger P y multiplicarlo por el coseno de alfa, ¿vale? Para calcular P sub i, pues multiplico P por el seno de alfa. Además, como en esta dirección el cuerpo no se mueve, la fuerza que tira hacia arriba, que es n, y la que tira hacia abajo, que es P sub i, tienen que ser iguales. P sub i y n tienen que ser iguales. Luego, si yo ahora quiero saber con qué aceleración se mueve este cuerpo hacia abajo, tendré que coger y aplicar la ley de Newton. La ecuación de Newton dice que la suma de todas las fuerzas que intervienen sobre el cuerpo, la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual al producto de la masa por aceleración. Pero hemos dicho que esta y esta de aquí se anula. Esta ya no existe porque la habíamos cambiado por esta y por esta. Luego lo único que me queda es P sub x. Luego P sub x tendrá que ser igual al producto de la masa por la aceleración. Si la masa me la dan, si P sub x la he calculado utilizando esta expresión de aquí, y lo pongo aquí, pues lo único que tengo que hacer es calcular la aceleración. Si una vez que tengo la aceleración me piden, por ejemplo, la velocidad, pues como es un movimiento acelerado, pues tendré que utilizar la ecuación de la velocidad. Y si me piden la posición, pues como es un movimiento acelerado, tendré que utilizar la ecuación de la posición de los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. ¿Vale? ¿Estáis de acuerdo? Entonces ahora hay aquí dos ejercicios que tenéis que hacer para el próximo día. Yo os pongo ahí la fórmula para que lo entendáis, ¿vale? En este caso de aquí dice que se aplica una fuerza de 5 newton, que sería esta, formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Si esta es la dirección horizontal, yo formo un ángulo de 30 grados, pues sería este de aquí. Aparte de esta fuerza, actuarían las otras fuerzas rosas, el peso y la normal. Yo esta fuerza, si me dicen que este ángulo es de 30 grados, el cuerpo está claro que si se mueve lo va a hacer en esta dirección de aquí.
Luego voy a descomponer la fuerza en dos componentes, una en esta dirección y otra en la perpendicular. Para calcular f sub x tendré que multiplicar la fuerza por el coseno de 30, como ya hemos dicho. Para calcular f sub y, pues tendré que multiplicar la fuerza por el seno. Y ahora, como el cuerpo este solamente se desplaza horizontalmente, no va a tener ningún desplazamiento vertical, las dos fuerzas que actúan hacia arriba, que es la componente f sub i más la normal, que es la fuerza que el plano ejerce sobre el cuerpo, estas dos fuerzas tienen que equilibrar al peso. Luego, el peso que tira hacia abajo tendrá que ser igual a la suma de n por f sub i. Esto ahora mismo no lo vamos a utilizar para este problema, pero lo tenéis que saber, porque más adelante lo vamos a utilizar cuando consideremos las fuerzas de rozamiento. Luego, si esta de aquí más esta de aquí se anulan con esta de aquí, y esta ya no la tengo porque la había cambiado por las dos azules, pues ahora al aplicar la ecuación de Newton, al aplicar suma de todas las fuerzas igual a masa por aceleración, aquí solamente tendré que poner f sub x. ¿Lo entendéis? Pues venga, intentáis hacer el ejercicio 23 y el ejercicio 24 para el próximo día. Bueno, y el 25, a ver si alguien es capaz de hacer el 25, ¿vale? Bueno, con esto acabamos la clase de hoy. Que trabajéis y que seáis buenos, ¿eh? Un abrazo.